Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es viernes 22 ya de noviembre y el día viene muy cargadito, y eso que es viernes, sí, hasta arriba. Viernes que viene echándonos la mano al bolsillo. No sufra porque nos van a caer un buen torrente de impuestos. El gobierno ha sacado adelante su reforma fiscal que incluye, entre otros, impuestos a las energéticas e impuesto también a la banca. El gobierno conseguía a última hora sumar los votos de Podemos. Las patronales del sector bancario han anunciado que acudirán a los tribunales. Insisten en la inseguridad jurídica, en un proceso caótico y poco transparente, y dudan de que este gravamen, que dice el gobierno que va a ser temporal, desaparezca en el futuro. Las pequeñas y medianas empresas ya están denunciando que siguen enfrentándose a una financiación muy cara. Cepime, por ejemplo, habla de un interés del 4,71% promedio. La culpa, el alza de tipos de interés, pero también el tributo extraordinario que ya ha restado 15.000 millones de euros en financiación. Lo cierto es que tras un año de legislatura, el Ejecutivo ha sacado adelante una votación importante en el Congreso de los Diputados, muy importante. Para ello, sus señorías han echado horas y han hecho todo tipo de malabarismos, intercambios, cesiones, renuncias. Salva así el Ejecutivo de Sánchez un punto crucial, y son los miles de millones de euros en ingresos que nos jugamos procedentes de Europa. Son 7.200 millones de euros del quinto desembolso de los fondos europeos. Es una victoria parlamentaria muy justita que deja algunas lecciones al gobierno. A partir de ahora, cada pacto va a necesitar sudor y sangre y lágrimas, y muchos interlocutores que tienen intereses contrapuestos y a los que hay que contentar a todos ellos para conseguir los apoyos. Así es como se van a presentar los próximos 3 años que quedan de legislatura. Así que el Ejecutivo tiene que estar muy preparado para esta carrera de obstáculos. Ojo, porque el próximo gran escollo van a ser los presupuestos generales del Estado, que están a la vuelta de la esquina. Bueno, la sesión de ayer en el Congreso y esa aprobación fiscal coincidía con el golpe en Estados Unidos a las tecnológicas, especialmente a Google, que caía con fuerzas por cuestiones judiciales. El euro pierde la cota de los $1,05. Los inversores apuestan por una divergencia en la política monetaria más laxa del Banco Central Europeo y más dura de la Reserva Federal, una tesis que ha cogido fuerza tras la victoria de Donald Trump en las elecciones. El euro, desde la cita electoral, ha perdido frente al dólar más de un 4%. Ojo a Bitcoin, que roza los $100.000. Algunas casas internacionales como Bernstein vaticina que llegará a los 200.000 pronto, avalado por la situación política y avalado también por el apetito inversor. Ojo, porque solo en la última semana han entrado 5.000 millones de dólares en los ETF de Bitcoin en Estados Unidos, y atentos al llamado índice de codicia. Está alcanzando niveles extremos, y esto es una señal que debe tomarse muy en cuenta, debe tomarse como alerta, puesto que es nivel similar al mostrado en su última gran corrección. 2 cositas más. En Ucrania se recrudece el conflicto y Putin avisa: el conflicto está adquiriendo un carácter global, y Biden tacha de escandalosa la orden de la Corte Penal Internacional de arrestar a Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad de la Franja de Gaza. Aquí en casa, echando cuentas aún por la Dana, ayer se presentaba el Observatorio de Catástrofes por parte de la Fundación AON.
¿Qué dice? Pues que el coste en España de las catástrofes naturales ha subido un 53% en 2023. Estima que llegó a 4.450 millones de euros y dice que se va a disparar este año con la DANA. Enseguida hablaremos de ello en la entrevista Capital y vamos a hablar del efecto en la economía, de las sequías, de las inundaciones, del granizo. Lo vamos a comentar. Son las 8:05, esto es Radio Intereconomía. Arrancamos esta segunda hora en directo de Capital Intereconomía con las noticias del día. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, Las noticias capitales. Y arrancamos con una última hora. El Gobierno multa a las aerolíneas de bajo coste por cobrar el equipaje de mano. Sanción de 179 millones de euros para Ryanair, Vueling, EasyJet, Volotea y Norwegian por cobrar el equipaje de cabina, por la selección de asientos a padres que viajan con sus hijos o a personas con dependientes y por cobrar también la impresión de la tarjeta de embarque. El 60% de las sanciones, es decir, casi 2 de cada 3 euros en multas, los va a pagar Ryanair, que recibe una sanción de 107 millones de euros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cierra hoy la ronda de contactos con los presidentes autonómicos. Recibirá en la Moncloa este viernes a los presidentes de Cataluña, Castilla y León, Ceuta y Melilla, y lo va a hacer tras tener que salir ayer a desmentir las palabras del empresario Víctor Aldama, el presunto conseguidor de la trama Coldo, que le acusa de estar al tanto de sus gestiones y de agradecerle lo que estaba haciendo. A ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al meeting para poder hacer el meeting. Es que, de verdad, es que, insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira. Víctor Aldama, que comparecía ayer ante el juez y tras esa declaración salía de prisión e insistía en sus palabras y amenazaba con presentar pruebas de sus acusaciones. Señor presidente, me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, vale, y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por 2 veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y 2, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. El mercado cotizará esta mañana el paquete fiscal del Gobierno, del que se libran finalmente las OCIMIs. El Congreso da luz verde a la transposición de la Directiva Europea, que regula un tipo mínimo del 15% para las multinacionales, y el paquete fiscal del Gobierno, que incluye medidas como los impuestos a la banca y a los vapeadores o una subida de la fiscalidad al tabaco. No se aprueba elevar la tributación de las OCIMIs, tampoco las cargas a los seguros médicos privados, ni el impuesto al diésel ni a los pisos turísticos. Además, el Gobierno acuerda con Podemos crear una comisión para poder aprobar el impuesto a las energéticas antes de que termine el año. Ione Belarra. Bueno, estoy satisfecha. La verdad que después de tantísimas horas de negociación, después de un grandísimo esfuerzo y de que una vez más sea solo Podemos quien aguanta la presión mediática y la presión política hasta el final para defender lo que es justo, que tiene que haber en España un impuesto a las grandes energéticas que están haciendo beneficios milmillonarios por acelerar la emergencia climática contaminando, pues ese impuesto a las grandes energéticas vaya a existir en nuestro país. Trabajo inicia el trámite para reducir por ley la jornada laboral. Acuerdo entre Gobierno y sindicatos para reducir la jornada a 37 horas y media, el que no se suma la COE, por lo que no habrá ayudas a las empresas, tal y como había ofrecido el Ejecutivo a la patronal durante la negociación. Joaquín Pérez Reyes, el secretario de Estado de Empleo. Esta es la última mesa de diálogo social. No tendrá más convocatorias. Como saben, esta mesa arrancó sus trabajos el 25 de enero, es decir, por lo tanto lleva prácticamente 11 meses trabajando pues de manera muy potente, muy profunda, llevando a cabo toda una suerte de propuestas para intentar alcanzar un acuerdo que finalmente no va a ser posible. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, inaugura esta mañana el Congreso Bancario Europeo de Frankfurt. Un encuentro en el que también va a participar el ministro de Finanzas alemán, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, o los directivos de las principales entidades financieras.
como HSBC, Commerzbank, Deutsche Bank o el BNP Paribas. Allí en Alemania se publican los datos de PIB del tercer trimestre. En el que la economía alemana habría crecido un 0,2% según los datos adelantados a finales de octubre. Referencias importantes también para este viernes van a ser las cifras de PMI que se van a conocer en Europa y en Estados Unidos y la confianza del consumidor que elabora la Universidad de Michigan. La madrugada nos deja ya el dato de IPC en Japón, donde los precios subieron un 2,3% en octubre, una décima más de lo esperado. Y en los mercados el IBEX 35 buscará consolidar los 11.600 puntos. Parte esta mañana desde los 11.611 enteros, tras ganar ayer un 0,2%. De momento, los futuros en Europa, menos de una hora para la apertura, los tenemos con signo mixto. Subidas de casi el 0,1% para el futuro del Dow Jones. En negativo, bajando un 0,02% el futuro del IBEX, lo mismo que cae ahora mismo el futuro del Eurostock 50. Signo mixto también para los futuros en Estados Unidos, con poco movimiento y caídas abultadas para el Hansen de Hong Kong, que pierde un 2,5%, para la bolsa de Shanghái, que se deja casi un 3%. Por el contrario, el Nikkei de Tokio, tras ese dato de IPC, cierra con una subida del 0,8%. Pendientes también esta mañana del Bitcoin, por encima ahora mismo de los $99.000, subiendo más de un 2%. Ignacio Baquiano, del Everest Shares. Con la llegada de Trump, el Bitcoin ha subido un 40% desde inicios de noviembre. Lo cierto es que espectacular, como que es un activo que cada vez están mirando más inversores a nivel global, cotiza 24 horas al día, prácticamente el 100.000 está hecho y veremos cuál es la próxima meta. Pero lo cierto es que se está moviendo prácticamente igual que el Nasdaq, un poco con la misma sintonía. Y lo cierto es que, aunque asusta y un poco da miedo, pero parece que romperá esos 100.000 y que seguirá subiendo. Josep Borrell pide aplicar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu. El alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea señala que esa orden para detener al primer ministro de Israel y a su exministro de Defensa por posibles crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza debe ser respetada y aplicada. No es una decisión política, es una decisión de un tribunal de justicia, un tribunal internacional de justicia, y la decisión del tribunal tiene que ser respetada y aplicada. Así que tomo nota de la decisión de la Corte Penal Internacional de dictar órdenes de detención contra el primer ministro Netanyahu, el exministro de Defensa Galán y los dirigentes de Hamas. Francia, Países Bajos y Canadá ya han dicho que van a cumplir esa orden de detención contra Netanyahu, que criticaba así a la Corte Penal Internacional. Ciudadanos de Israel, este es un día negro en la historia de las naciones. La Corte Internacional de Justicia, que fue establecida para proteger a la humanidad, hoy se ha convertido en el enemigo de la humanidad. Este tribunal de muerte decidió emitir una orden de arresto contra mí y contra el exministro de Defensa Yoav Gallant, con una afirmación exagerada de que presuntamente cometimos crímenes contra la humanidad, mientras la verdad es completamente lo contrario. Rusia intensifica el conflicto con Ucrania tras el lanzamiento de un misil balístico. En respuesta al uso de armas de largo alcance estadounidenses y británicas, el 21 de noviembre de este año las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque combinado contra una de las instalaciones del complejo militar industrial de Ucrania. De esta forma, Vladimir Putin mandaba una respuesta a Ucrania y a sus aliados occidentales tras el uso contra territorio ruso de misiles producidos por Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Y los 27 abogan por estrechar relaciones comerciales con Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump. Cierre de filas en torno a tender puentes con Washington, pero los ministros de Comercio europeos aseguran que están preparados para reaccionar ante posibles nuevos conflictos comerciales. Esto mientras en Europa la ministra francesa de Comercio advierte a la presidenta de la Comisión Europea del riesgo para la cohesión y la estabilidad en Europa en caso de que finalmente salga adelante el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur sin la aprobación de París. Hay un riesgo político de tomar una decisión de ese calado. Un acuerdo con un bloque de países tan importantes como el de Mercosur sin el acuerdo de un país central en Europa como es Francia sería una falta de política de la señora von der Leyen. Un país que reste quand même un pays pivot de l'Europe qui est la France. Je pense que Madame von der Leyen ferait une faute politique. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. Ansiedad, depresión, psicosis, fobia, impulsividad. 3 de cada 4 personas con adicciones padecen otra enfermedad. Las drogas afectan a tu salud mental. Solo te queda una vida. Con el coco no se juega. Ayuntamiento de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. En el Teatro Maravillas Meléndez, Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Bascal y Juli Fábregas en Laponia. La prima le ha dicho al niño que no existe. Cariño, esto no hay quien lo salve. Ven a divertirte a Laponia. Venta de entradas en teatromaravillas.com. Buenos días, ¿perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta? Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda. Nos impulsa Junta de Castilla y León. El 90% de los consumidores compra basándose en reseñas. Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Los estudiantes españoles de segundo de la ESO tienen un rendimiento en competencia digital superior a la media de los países participantes en el Estudio Internacional sobre Competencia Digital. Con un promedio de 495 puntos, están 19 puntos por encima de la media global y 2 puntos sobre el promedio de la Unión Europea. Comunidades como Cataluña, Madrid y Asturias destacan con resultados superiores a la media española. Factores como una buena conexión a Internet o disponer de 2 ordenadores en casa influyen positivamente en el rendimiento digital, al igual que el nivel socioeconómico, la condición del nativo y el género. El estudio, en el que participaron más de 11.700 estudiantes de 508 centros diferentes, analiza habilidades digitales como investigar, crear y comunicarse con tecnología. Este enfoque ha permitido avances significativos en la preparación digital del alumnado español, superando a países como Italia, Francia y Alemania en resultados. Otra reseña con 5 estrellas. El 90% de los consumidores mira reseñas online antes de comprar y Orange Empresas es el aliado perfecto para ganar visibilidad y nuevos clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. 8 y 18, Tertulia Capital en Radio Intereconomía. Me acompaña David Enche. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Esta noche no te has acostado preparando la buena noticia No, te he económica. dicho, a las 05:40 estaba a punto de mandarte un WhatsApp. No lo he hecho porque si no un día tu marido me va a pegar un bofetón por mandar WhatsApp ahora intempestivas. Ni se entera, ¿vale? te lo digo yo. Estaba buscando tu noticia económica de la semana. Tengo una y además tengo una reflexión anexa. Bueno. Luego al final, ahora no, al final. Bueno, imagínate que me dice, ¿quién te escribe esas horas? Por eso mismo, digo, no voy a mandar, que este señor me da un bofetón y me desarma. Bueno, luego veremos de qué calidad y para qué nota es esa buena noticia económica de la semana. Manuel Romera, ¿cómo lo llevas? Buenos días.
estupendamente. Me esperaba algo más. Yo estoy buscando la buena noticia económica y espero que no haga reflexión. Esto es de los de última hora, ¿no? Tenemos a de David los que para apura. hacer reflexiones filosóficas, esas un poco... ¿Te gusta vivir en riesgo? Al límite. Ahí, me gusta. Me gusta. Bueno, y se incorpora a esta mesa de tertulia, es su primer día, así que por favor, tratármelo bien. David Pons. David, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Que es CEO, socio fundador de Tavia Groups. Oye, muy rapidito, ¿qué hacéis en Tavia Groups? Bueno, Tavia es una gestora patrimonial y un family office y nos dedicamos, el 70% de nuestra actividad es el sector inmobiliario y un 30% diversificado. Bueno, pues vamos a poder hablar de ello. Oye, enseguida voy con los temas del día. Tema de impuestos, banca, energética, Socimis se libran, otras cosas que nos van a caer, buena noticia económica de la semana. Bueno, va a haber más temas, pero me interesa hablar de catástrofes naturales porque tenemos todavía muy reciente el tema de la Dana. Ayer la Fundación AON publicaba su observatorio de catástrofes. Daba datos del año 2023, pero según lo que da y viendo lo que hemos vivido en 2024, ojo que vienen curvas. Me acompaña Pedro Tomei. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Muy buenos días a todos. Que es director general de la Fundación AON. Primero, ¿cómo elaboráis este observatorio de catástrofes? ¿Qué es? Pues el Observatorio de Catástrofes es una iniciativa que tuvimos desde la Fundación AON hace 9 años, es decir, lo iniciamos en el año 2015 y reúne pues a todas aquellas instituciones y personas que tienen que ver algo con las catástrofes, ¿no? Están presentes en dicho observatorio pues los FIRST Responders, la UME, Protección Civil y la Cruz Roja, igual que Traxa. Está el sector asegurador a través de la patronal, de la presidenta de la patronal, está el Consorcio de Compensación de Seguros, está Agroseguros, hay una representación de los empresarios, que están los gerentes de riesgos también representados, estamos nosotros y nuestra consultora, la Fundación AON y AON Reinsurance Solutions, y también está, por otra parte, la Fundación 11, porque siempre pues nos fijamos también en cómo afectan las catástrofes pues a los más desfavorecidos, que también lo son. Tenemos un comité científico y año a año pues elaboramos un barómetro de las catástrofes ocurridas en el año anterior. Tenemos varios índices que analizamos, pues desde la vulnerabilidad social hasta cómo afectan las infraestructuras críticas, hasta pues al patrimonio histórico artístico español, ¿no? Y todos los años lo que hacemos es ponerles cifras a esas catástrofes para con el objetivo pues de prevenir futuros eventos catastróficos y estar mejor preparados. Entiendo que cuando hablamos de catástrofes hablamos de inundaciones, hablamos de sequías, hablamos de granizo, es lo más habitual. Sí, hablamos efectivamente de catástrofes en el lenguaje del sector asegurador, pues de riesgos de catástrofes extraordinarias que además son cubiertas por el Consorcio de Compensación de Seguros y por Agroseguro, en su caso, cuando es afectado el sector agrario. También hablamos de catástrofes cubiertas que no están en el catálogo del consorcio, pero que están cubiertas con el sector asegurador. Y, en fin, hablamos de todas aquellas catástrofes naturales pues que afectan a las personas y afectan a los bienes. Claro, ustedes ahora en 2024 han hecho el informe sobre el año 2023 y refleja que las catástrofes naturales crecieron un 53% y estiman que el coste superó los 4.450 millones de euros. ¿Ese crecimiento del 53% fue por algo excepcional o estamos viendo en los últimos años crecimientos en porcentaje tan abultados? Pues la verdad es que el año 2023 fue un año excepcionalmente malo para las catástrofes. No se caracterizó por la identificación de como en el año 21 pues se podía identificar perfectamente pues la tormenta Filomena o el volcán de La Palma, pero sin embargo fue un año que en su conjunto pues tuvo unos resultados bastante nefastos, porque alcanzaron los 4.450 millones, como bien has dicho, cuyo coste asegurado fueron aproximadamente 2.450 millones. Y la consecuencia fue la catástrofe más importante de todas y que causó más daños, pues fue la sequía en ese
en ese año, que fue muy importante, y en agroseguro pues se batió el récord de indemnizaciones a los agricultores, alcanzando pues 1.250 millones aproximadamente de indemnizaciones por pérdida de cosechas y por la sequía. En fin, luego vino el pedrisco también y lluvias torrenciales también. Y entiendo que este año 2024 todo esto va a saltar por los aires, por la Dana. Así es, el año 2024 con la Dana, pues que ha sido pues una catástrofe de unas dimensiones impresionantes, ¿no? Va a romper todos los techos en este momento, ya en el año 2024, pues tanto en fallecimientos como en daños a los bienes, ¿no? Pues en estos momentos, los últimos datos que dispongo y que tienen todos ustedes, pues ya más de 220 víctimas, mientras que en el año 2023 pues fueron 37, ¿no? Ya ahí podemos ver una desproporción brutal de lo que ha sido esta catástrofe por las inundaciones pues en el Levante y en el sur de España, ¿no? Don Pedro, me decía usted que el objetivo de este observatorio es echar números y ver pues el efecto que tiene en infraestructuras, en patrimonio, en vidas humanas, y también prevenir. De cara a prevenir, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer las personas, pero también las administraciones, los gobiernos? Sí, efectivamente, nuestro propósito y nuestro objetivo pues es, lo primero, cuantificar, ponerle números a las catástrofes para poderlas prevenir. El segundo es concienciar también a la población, a la sociedad en general, de la necesidad de autoprotegerse, de estar más preparados, porque no podemos obviar las catástrofes que nos están azotando y que cada vez pues son más frecuentes, tienen más intensidad, afectan a más población y a más zonas geográficas de España, ¿no? Otro objetivo nuestro pues es promover la investigación científica y académica de estas catástrofes con rigor. Es decir, nosotros los datos que damos pues con investigaciones a través de nuestra cátedra, que la tenemos en 2 universidades, pues en la cual se hacen hasta tesis doctorales, ¿no? Pues hemos hecho tesis doctorales sobre el riesgo antrópico en los incendios forestales, sobre inundaciones, sobre cómo afecta efectivamente también a las infraestructuras o cómo afecta también a los movimientos migratorios forzados estas catástrofes, ¿no? Decía que otro de nuestros objetivos es promover esta investigación, también desarrollar herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de los riesgos y su conocimiento, reforzar con estas herramientas pues los sistemas de alerta temprana y actualizar los protocolos de activación de los avisos de emergencia, desde luego. Otro objetivo nuestro es reducir la brecha de cobertura, porque es verdad que en el año 2023 pues fueron 4.450 millones, como decíamos antes, pero asegurados solamente en España tenemos una situación privilegiada, pero había 2.450 millones asegurados. El resto es una brecha que nosotros intentamos reducir pues con colaboración público-privada del sector asegurador, de las propias administraciones, pues para que los seguros y las coberturas pues lleguen a los más vulnerables, a los más desfavorecidos, a aquellos que no tienen seguro, ¿no? Y que ante unas catástrofes pues como la que estamos viviendo de la Dana, pues efectivamente pues el consorcio pues va a acudir rápidamente a asistir a los que tienen pólizas de seguros, pero los que no tienen pólizas de seguros pues tienen que pues estar al albur de las respuestas de las administraciones y de la burocracia administrativa, que es más lenta, ¿no? Pues don Pedro Tomei, director general de Fundación AO, muchas gracias por ponerle número y por aportar a esa concienciación. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. ¿Algo que añadir a la mesa? ¿Algo que comentar? Hoy os veo muy mal, ¿eh? ¿Habéis echado azúcar al desayuno o no? No. Pues me voy a publicidad. Hoy entramos fuerte con el tema de
bancos, sector energético, esta reforma fiscal. Quiero consecuencias, efecto en sectores afectados. Algunos, dicen que van a ir a los tribunales, hablan del efecto, de las consecuencias, pero un poco más de fondo. Si el Ejecutivo tiene que negociar, como ha negociado hasta ahora, cualquier trámite, cualquier norma, cualquier ley, tenemos que ver este mercadeo en las próximas, o sea, ¿qué nos espera en los próximos 3 años? Bueno, entiendo que la negociación de los presupuestos generales del Estado entonces puede ser, colosal. Publicidad y lo comentamos. Los accionistas de BBVA tienen una pregunta para los accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco? Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 €. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de la exigencia. Una bodega donde el valor de la escasez se manifiesta en sus vinos de cupo. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. ¿Te preocupan las manchas y las líneas de expresión? ¿Quieres una piel más firme y tersa? Ahora tienes una oportunidad única de cuidarte con Foreo, ya que durante este periodo de Black Friday puedes encontrar sus dispositivos con descuentos de hasta el 50% y podrás realizar tratamientos antiedad desde casa. Disponibles en foreo.com, El Corte Inglés y Amazon hasta el 3 de diciembre. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, estoy satisfecha. La verdad que después de tantísimas horas de negociación, después de un grandísimo esfuerzo y de que una vez más sea solo Podemos quien aguanta la presión mediática y la presión política hasta el final para defender lo que es justo, que tiene que haber en España un impuesto a las grandes energéticas que están haciendo beneficios milmillonarios por acelerar la emergencia climática contaminando, pues ese impuesto a las grandes energéticas vaya a existir en nuestro país. Bueno, desahogaros. Vamos, David. Vamos, entra. ¿Quieres que entre? Te lo ha puesto ahí, vamos. Bueno, voy a decir una cosa en general. Verás, es que no merece la pena el comentario sobre la señora Belarra, pero déjame que hable una cosa. Cuando salen los políticos diciendo después de tantas horas de negociación, ¿cómo se nos importará, con perdón, un pimiento, cuántas horas están reunidos? ¿Qué crees que han querido? ¿Que los demás no echamos horas durante la semana trabajando o qué? ¿Pero qué? ¿Cómo que después de tantas horas de negociación, como si hubiera sido, qué sé yo, estudiarse una carrera y un máster? Señora, que ha estado usted 3 días reunida, ¿qué me está contando? O sea, por cierto, para al final parir, ¿no? Para al parir el aborto esta especie que ahora entramos en ello, esta especie de disparate absoluto que es esta especie de reforma fiscal que en realidad vamos a pegarnos un leñazo a los españoles y que se fastidien, ¿no? Bueno, yo es que más allá de la demagogia, de decir que trabaja mucho, lo importante es que trabaje por todos, ¿no? Y por la competitividad, la productividad y la generación de empleo. Bueno, y tú el estás impuesto, soñando. No, es que el impuesto a la banca es un impuesto absolutamente absurdo. O sea, el resto de países en la Unión Europea
no tienen ni en el mundo este tipo de impuesto. Y el impuesto lo han puesto además ya para más INRI, en vez de fijo como estaba antes, lo han puesto progresivo sobre los ingresos, del 1 al 7%. Claro. Entonces hay algo que es clarísimo. Si un banco no tiene ese impuesto o lo tiene en el 1% y otro banco lo tiene en el 7%, y además al que le estás dando caña es al del 7%, que es el grande, que está en el mundo entero, lo que vas a hacer, claro, indudablemente, y luego nos quejamos, es tener bases imponibles en otros sitios y no hacer banca aquí. Y no hacer banca aquí, lo digo para la gente que esté pensando, como los bancos ganan mucho, deben de pagar, ¿no? Deben de pagar. A ver qué te da la hipoteca. Claro, exacto. Claro, o sea, la pregunta es, ¿cuántas hipotecas se van a dejar de dar por ese impuesto general? Claro. Y según la EBE, lo digo por dar también datos de alguien que supuestamente vela por los intereses de los bancos, y los bancos son todos, somos todos, somos los stakeholders enteros, es decir, depositantes, créditos, accionistas, es decir, todo el mundo y los empleados de la banca. Vamos a dejar de recibir en España 250.000 hipotecas. ¿Qué prefiere la gente que nos está escuchando? ¿Recibir una hipoteca para que pueda tener una vida y un futuro y una productividad dentro de una sociedad? ¿O no recibirla por un impuesto que además es un impuesto, para mi gusto también, absolutamente inconstitucional? Pues. O sea, vamos a ser prácticos. O sea, uno no puede gravar el ingreso en la primera línea de la cuenta de resultados, en los márgenes ordinarios, con las comisiones y los intereses, y luego además sobre el beneficio volverlo a gravar. Estás haciendo una doble imposición absoluta. Y sobre todo, más allá de eso, yo lo que diría es, oiga, ¿no sería más cómodo y más fácil que usted me dijese el beneficio, cómo lo va a redirigir de manera privada para que en el fondo tengas una imagen de marca, una estructura, y consigamos que los bancos tengan buena marca dentro de nuestra sociedad para intentar generar credibilidad, crédito y actividad dentro de todo lo que nos lleva adelante, ¿no? Y claro, por otra parte, ese 7% en progresividad, también hay que entender que una sociedad no es una persona física. A lo mejor las personas físicas, oiga, una vez que ya hemos generado un rendimiento y nos ha llegado al bolsillo y tienes más, pues puede haber una cierta progresividad. Pero en las sociedades mercantiles que están compitiendo, lo único que estás invirtiendo, precisamente porque no viven en ningún sitio, es que no estén aquí. Bueno, o sea, los bancos, a mí me extraña, y además me imagino que de alguna manera se lo están planteando, que la Caixa, BBVA y Santander estén diciendo, oiga, vía Ferrovial, vía quien sea, vía las sociedades que hoy en día se están planteando, vía Ismael Clemente, que lo otro día me decías, de Merlin Properties, planteándose si las SOCIMI llegaban a buen fin. Es que en Merlin Properties sería un caos. Pero es que las tres bancos españoles, como de verdad se planteen coger y decir, voy a poner el headquarter en algún sitio donde no me peguen palos simplemente por trabajar, porque claro, también hay que ver la cantidad de años que han estado la banca pasándolo fatal, con tipos de interés bajísimos, ganando márgenes cortísimos, echando a la mitad de la plantilla a la calle, además con bajas incentivadas. O sea, con esto no voy a decir que sean monjitas de la caridad, digo que es que cuando te va mal nadie te ayuda, cuando te va bien te pegan palos hasta que te sale la sangre. Bueno, favor, la banca ya ha dicho absurdo. Que esto va a tener un coste en financiación, que la financiación se va a restringir en 50.000 millones de euros, pero ayer Cepime decía que la financiación ya se ha recortado en 15.000 millones desde que se aprobó este expuesto extraordinario de la banca. Y las energéticas han dicho que van a recortar inversiones, y eso al final va a tener un efecto importante en cada uno de nosotros, en el coste energético y también en la seguridad del suministro, en la continuidad del suministro. David. No se puede, es que en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, está prohibido fijar impuestos a un sector solo porque tenga beneficios. Y a ese sector, que no se puede hacer. Lo van a hacer y entonces tendremos una pelotera con la Comisión, el futuro, tal y cual, irá. No se puede hacer. Es absurdo, pero déjame que acabe una cosa. Cuando el Partido Comunista rige un país, el país se va a la quiebra. Eso ha ocurrido desde 1918 y no hay ninguna excepción, ninguna, ni la ha habido. Y Podemos es el Partido Comunista. Ya, poco más que decir. Yo creo que al fin y al cabo es lo que hablábamos antes. Todas estas políticas lo que hacen, y creo que los que gobiernan no lo analizan, siempre acaban pagando justos por pecadores y repercute finalmente al consumidor final. Y eso lo que hace es empequeñecer la economía y, como muy bien ha dicho David, es entrar en un bucle de crispación y poco desarrollo y avance económico. Uh-huh. Sobre todo en un impuesto, y déjame que diga una última cosa, lo digo también para que lo escuche la gente y no hablemos de porcentajes, que a lo mejor se le escapa a la gente si es el 1 o el 7 o qué significa los ingresos y qué significa el beneficio, un impuesto que va a implicar para los bancos 1.200 millones, de los cuales literalmente el 80% de esos 1.200 millones lo van a pagar 3 bancos.
Si eso no es anticompetitivo, que venga y se lo vea. O sea, me refiero, si vas a pagar un pastizal, porque 1.000 millones de euros no suena a decir... Oye, bueno, pero dirán, pagan más los más grandes, los que más ganan. Ya, pero si la banca... absurdo, si la banca no es cuestión de lo que más ganan, es cuestión del porcentaje que pagan. Claro. O sea, ¿tú crees que es normal que la gran banca pague 7 veces más que la pequeña banca en España? Y es normal que la gran banca pague... Bueno, infinitas veces más porque pagan un 7% frente al 0% que pagan bancos extranjeros que compiten con los bancos nacionales aquí. O sea, entiéndeme, que es que no es que hablamos de bancos extranjeros que están en su Alemania y en su Francia. No, son bancos que están aquí. Además, compitiendo con esos bancos. El error de concepto básico de esta gente es que se ha creído que la banca es un negocio de márgenes. Y es mentira. La banca es un negocio de rotación. Pero de rotación... De volumen, total. Claro, totalmente. O sea, quiero decir... Y además... En el momento que tú pones impuestos que están sujetos a los ingresos, los conviertes en costes operativos que tarde o temprano todos los impuestos finalmente van a ser abonados por los clientes, pero en el caso que se convierte en estos impuestos son costes operacionales, es que lo vas a aplicar directamente. O sea, es que al día siguiente ya los estás pagando tú. Totalmente. Oye, la buena noticia, se salvan las OCIMIs, ¿no? Vamos a ver algo positivo. Las OCIMIs, el diésel, los bienes de consumo, los seguros sanitarios, y bueno, con esto al final Europa se va a quedar contenta y va a aportar el quinto tramo de ese paquete de ayudas que son 7.500 millones de euros. Más allá de esto, ¿queréis comentar algo o salto? Yo creo que es una gran noticia. El tema de las OCIMIs. Especialmente lo de las OCIMIs, porque estamos viviendo una situación en España muy crítica en cuanto, por ejemplo, a los alquileres, al precio de la vivienda en alquiler, y la variación del impuesto a las OCIMIs hubiera afectado de forma directa al mercado y al encarecimiento de la vivienda residencial. Entonces, eso también creo que es una noticia a celebrar, y no sé si ha reinado el sentido común o una cuestión... Bueno, no ha triunfado la locura. Una última cosa, y es, cuando se habla tanto de la presión fiscal en España sobre el tanto por ciento sobre el Producto Interior Bruto, hay una comparación con respecto a la OCDE que claramente en el año 2016 estaba igualado. Con respecto a la OCDE, no hablamos de los países ricos, de la OCDE. A día de hoy, la presión fiscal, es decir, los ingresos fiscales que tenemos sobre el PIB en España tenemos un 37,3% y en la OCDE tenemos un 33,9%. Es decir, cuando decimos que la presión fiscal en España es más baja que en la media de la OCDE, es falso. O sea, ya tenemos una presión fiscal enorme. Y luego, decir que el tramo que viene de la Unión Europea proviene de esa reforma fiscal, de nuevo es una demagogia política. Porque como tú comprenderás, no hay ningún país en Europa al que se le pida tener impuestos sobre un sector. A nadie, o sea, a nadie se le pide eso, y mucho menos con progresividad fiscal, y ya el colmo es que encima sea sobre los ingresos. A ninguno. Luego no es cierto que eso sea así. Oye, me voy parada publicitaria. A la vuelta os voy a pedir buena noticia económica de la semana, pero luego, viendo lo que ha costado las cesiones, las renuncias, los intercambios con Podemos, con Junts, con absolutamente todos, viendo cómo ha sido sacar adelante esto, imaginaros cómo va a ser sacar adelante el resto de cosas, entre ellas los presupuestos generales del Estado en los próximos 3 años. Esto, o sea, ¿puede aguantar un gobierno así? Publicidad, me lo contáis. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Mamá, ¿a que Papá Noel viene la noche del 24 de diciembre? Claro, ¿y los Reyes Magos? La del 5 de enero. Para que cumplir sus ilusiones cueste menos, hasta el 27 de noviembre 25% de regalo en juguetes en El Corte Inglés. Muñecas, coches, bicis... Últimos días para conseguir los juguetes con un 25% de regalo para ahorrar en más juguetes del 19 de diciembre al 2 de enero. Aprovechalo hasta el día 27, cumplir sus sueños. Tiene regalo en Hipercor y El Corte Inglés. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
¿Sabías que con el kit digital puedes obtener hasta 29.000 euros para digitalizar tu empresa? Entra en kitempresa.es o llama al 91 060 89 45 y te informamos sin compromiso. Estás a un paso de transformar tu negocio. Recuerda, kitempresa.es. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con NavaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en NavaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza. Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempica, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Tertulia Capital en Radio Intereconomía con David Pons, David Enche y Manuel Romera. Oye, la debilidad del gobierno es evidente. ¿Cuánto más puede aguantar así, David? No, vamos a aguantar el tiempo que el presidente quiera que aguantemos. O sea, que vamos a tener espectáculo en el Congreso todas las semanas para cualquier ley, cualquier aprobación que se necesite. Después de oír ayer a Aldama, no sé exactamente cuánto tiempo vamos a estar viendo esto, pero si lo de Aldama o algo similar no termina de hacer que el presidente dimita, nos quedan 3 años en los que nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Bueno, esto no ha hecho más que empezar, y fíjate. Yo creo que, sinceramente, mi gran incógnita sobre cuánto va a durar esto es qué va a hacer Junts y qué va a hacer Partido Nacionalista Vasco. Quizá el segundo todavía más que el primero. Que puedan seguir no sé, a mí me da esa sensación, pero me da esa sensación humana, ¿no? Es decir, me da esa sensación humana de que están llegando a un punto en el cual tienen que tomar una decisión política enormemente compleja. Y es, oye, yo soy del gobierno y nacionalista recibiendo nacionalismos, o soy alguien, entre comillas, de derechas, ¿no? Y con un formato bien entendido, equilibrado, sobre esa derecha también a su vez equilibrada. Es decir, el PNV no ha sido el típico partido populista en la vida, ¿no? Y Junts, de donde venía, tampoco. Entonces, al final, yo creo que el planteamiento que deben de tener es, oiga, ¿qué quiero hacer con mi partido político? Porque la probabilidad de que si siguen así, el PNV y Junts bajen en sus intenciones de voto muchísimo, es elevadísima. Entonces, bueno, bajo mi humilde perspectiva, me imagino que ellos lo estarán midiendo, pero creo que en algún momento van a tener que decir y optar a decir, oye, ¿qué me está afectando esto? Bueno, ha pasado con las energéticas en Cataluña, ¿lo has visto? O sea, en Tarragona, inversión, no inversión, impuesto que no aparece y no tiene que aparecer. Es decir, habrá un límite, y ese límite a nivel político. Y luego, por supuesto, lo de Aldama, no sé si ayer empezó el festival o terminó el festival. Es decir, no sé, este señor también, bueno, luego decir 3.100.000 euros en la mano derecha de Pedro Sánchez recibidos en formato de sobornos y de dinero negro, pues bueno, es mucho, ¿no? Es mucho si de verdad tiene alguna prueba para refrendarlo. A mí, más que preocuparme cuánto durará, que también, y mucho, me preocupa más todavía cuánto tiempo tardaremos en recuperar de las consecuencias de la nefasta gestión que hemos tenido política hasta ahora y de lo que nos puede quedar. Y eso sí que es alarmante. Oye, buena noticia económica de la semana. David, el madrugador. Yo me quedo para el final. ¿Cómo que no? O sea, ¿tú no eliges? Aquí, ¿cómo que es esto de elegir? Déjame para el final, ¿no? Bueno, vamos, buena noticia. Yo también quiero al final. Una broma. Yo, bueno, sé. Empezamos a mercadear, a hacerme una pelota. Por decir algo, el récord de los dividendos con las tecnológicas, ¿no? Que ha sido espectacular, y que los dividendos mundiales aumentaron un 3,1%, y eso es dinero para los accionistas que hacen que los mercados de capitales funcionen mejor, ¿no? Esa sería la que yo diría. Vive al límite, la he encontrado a última hora. David. Para mí, yo me adhiero a ese rechazo definitivo del castigo fiscal para los seguros privados, los ECIMIS y el diésel, que al fin y al cabo eso beneficia
a la economía de bolsillo de toda la clase trabajadora y de la clase más débil económicamente, y que finalmente creo que contribuiría al no desarrollo y a la continuidad económica. Bueno, un 5 raspado, tú por hacerlo a última hora. A ver, David, ¿qué dice para conseguir una mejor nota? No ha tenido mucha repercusión. Se ha colado esta semana una ley que no ha votado el gobierno, que es la ley Antiocupa. Y la ley Antiocupa, siendo muy imperfecta, es sin duda alguna un paso adelante en la dirección adecuada. En un país donde la presión que hay por la vivienda es extraordinario, me parece una noticia sensacional, sobre todo porque además que el gobierno no la ha votado. La ha votado el PP, con el PNV, con tal, con cual, y se equivocaron en el sentido del voto, Esquerra Republicana y Bildu, lo cual la hace todavía ser más interesante y más agradable. Y sobre esto, mi reflexión, perdóname, 10 segundos te quito. Yo soy liberal, yo creo que los individuos están por encima del Estado. Y en España con la DANA, y últimamente se está poniendo de manifiesto una cosa que yo creía que habíamos perdido en los últimos 15 años, y es que la nación está por encima del Estado. La nación, el conjunto de los ciudadanos, nosotros el pueblo, nosotros los ciudadanos, no la ciudadanía que suena más informe, sino nosotros, cada uno de nosotros que nos levantamos, trabajamos, pagamos impuestos, queremos a nuestras mujeres, a nuestros maridos, a tal, todo eso está por encima de una estructura absurda que es la que tenemos ahora mismo. Sí, señor. Hombre, la nación por encima del Estado. Después de este discurso, está a punto de entrar en política. Bueno. No estaría en política en mi vida. Le invitáis al desayuno. Ni se me ocurre, vamos, por Dios. Tú pide doble. David Pons, David Cenche, Manuel Romera. Oye, que nada, que ánimo. Que tengáis un buen fin de semana. Buen día a todos. Por el viernes. Adiós. Chao. Muchísimas gracias. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se espera que un frente afecte a la península y Baleares, generando un predominio de cielos nubosos, acompañado de precipitaciones que afectarán principalmente a la mitad norte peninsular. A medida que avance el día, estas lluvias tenderán a remitir, abriéndose claros en amplias zonas, aunque las precipitaciones podrán persistir de forma débil en Galicia y Castilla y León. La cota de nieve descenderá progresivamente desde los 1.700-1.300 metros hasta situarse entre los 600 y 900 metros en los Pirineos y los 900-1.200 metros en el resto. En las primeras horas podrían acumularse más de 5 centímetros de nieve en zonas altas de la cordillera cantábrica y los Pirineos, especialmente por encima de los 1.300-1.500 metros. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Señor Pepe ofrece lo mejor de su recetario tradicional con una despensa excelente, buena bodega y exquisitos platos de temporada como setas a la brasa o platos de cuchara como nuestros garbanzos con rabo de toro. Señor Pepe, un lugar único para disfrutones en pleno barrio de Salamanca. Reservas en señorpepe.com o llamando al 91 236 1879. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, pero apertura, ¿cómo viene el viernes? Buenos días de nuevo, Ángeles. Muy buenos días, Susana. De momento, el futuro del IBEX 35 con una subida del 0,3%. Los inversores pendientes siguen de las tensiones geopolíticas y tenemos datos macro que cotizar. Se va a publicar el PMI compuesto de la eurozona y los expertos esperan que se quede justo en los 50 puntos que separan la contracción del crecimiento. También
también vamos a cotizar el PIB final del tercer trimestre en Alemania y además en Reino Unido ventas al por menor de octubre. En nuestro país también contamos con las cifras de coyuntura hotelera de octubre y datos de morosidad de la banca. Además habrá declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que inaugura el Congreso Bancario Europeo de Frankfurt, donde también participa el presidente del Bundesbank y los directivos de las principales entidades financieras de Europa. Por supuesto, vamos a seguir muy de cerca a los bancos y a las energéticas por esos efectos que puede tener que continúen los impuestos en los dos sectores tras la aprobación de la reforma fiscal. En Estados Unidos, datos de PMI, también el índice de confianza del consumidor que elabora la Universidad de Michigan. El IBEX está muy cerca de los 11.635 puntos con los que finalizó la pasada semana. La prima de riesgo en 72 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,04. En Europa, Paloma. También se espera una jornada alcista con una subida para el futuro del DAX de Frankfurt del 0,35. En París vemos al futuro avanzar un cuarto de punto porcentual y medio punto arriba el futuro del Eurostock 50. Datos que tenemos sobre la mesa: el PIB de Alemania del tercer trimestre, una décima por debajo de lo esperado. La economía alemana crece un 0,1% en el tercer trimestre del año. También ventas minoristas en Reino Unido en octubre, menos 0,7%. Es también un dato peor de lo que anticipaba el consenso, que era una caída del 0,3%. En cuanto a compañías, pendientes de aerolíneas como Ryanair. Y es que el Ministerio de Consumo ha sancionado con 179 millones de euros a 5 aerolíneas por prácticas abusivas, por cobrar el equipaje de mano, y el 60% de esa multa ha sido imputada a Ryanair. También pendientes de la francesa Thales, porque está siendo investigada por el organismo británico de control de fraude por sospecha de soborno, pendientes de la petrolera BP y varios socios que han dicho que van a invertir 7.000 millones de dólares en un proyecto de captura de carbono en Indonesia. Me acompaña Jesús Sánchez Quiñones, que es director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y hoy el mercado cómo viene? ¿Qué está mirando ya? Con una apertura ligeramente al alza. Hay que tener en cuenta que ayer el Nasdaq cerró ligeramente en positivo, lo mismo que Nvidia, una señal que sus resultados, a pesar de no cumplir el rango más optimista de las estimaciones, sí que fueron buenos. Estamos viendo también avances en el oro, 5% la semana, en el dólar, que ya está por debajo del 1,05, en el contexto de un creciente riesgo geopolítico entre Rusia y Ucrania, que también está impulsando el Bren un 2%. En China continúa a la baja, los estímulos se entiende que son insuficientes, y también ante la expectativa de la presión comercial del nuevo gobierno de Trump. Y hoy, muy relevantes, los PMI preliminares del mes de noviembre. Se prevé estabilidad tanto en Estados Unidos como en Europa, manteniéndose las manufacturas en contracción y los servicios en expansión, pero como siempre más fortaleza en Estados Unidos que en Europa. Los datos, hemos conocido también datos en Japón, han sido tal y como se esperaba, y quizás lo más relevante es que sigue aumentando la prima de riesgo de Francia, ya está en 79 puntos básicos, ha aumentado 31 puntos básicos desde las elecciones europeas que derivaron en la convocatoria de elecciones anticipadas en el país galo. Y hay la amenaza de Le Pen de acabar con el gobierno actual si no se tienen en cuenta sus consideraciones en los presupuestos de 2025, por tanto se intensifica la incertidumbre política y presupuestaria también en Francia. Entre las últimas noticias hemos conocido que la francesa Thales ha sido investigada por el organismo británico de control de fraude por sospechas de fraude. ¿Esto puede afectar de alguna manera la cotización al sector? Más que al sector, a la compañía. Habrá que ver cuál es la profundidad de esa noticia, pero desde luego que es una muy mala noticia, pero tampoco se sabe cuál es el impacto que puede tener en cuanto a multas. Por tanto, no es una buena noticia, pero tampoco hay que generalizarlo al sector en absoluto. Estupendo. Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco. Gracias, que tenga buen negocio. Muchas gracias. Adiós. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Viaja con Aerolíneas Argentinas y Cathay para descubrir Argentina con otra mirada. Más de 24 propuestas diferentes de viajes. Buenos Aires, glaciares milenarios, lagos, la región más austral del mundo. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDTI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDTI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.